Buenas tardes, mi nombre es Denis Adrián Condorchoa Soria. Actualmente soy un estudiante en décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Ricardo Palma. Actualmente estoy llevando un curso de automatización a cargo del ingeniero José Velázquez y en la cual me encuentro siendo partícipe de un proyecto de diseño de una máquina selladora. Bien, el objetivo de este proyecto es reconocer e identificar conceptos sobre el uso del PLC, modelos, cómo funciona la programación, etcétera. También es generar pensamiento crítico para que con el uso del PLC se puedan resolver problemas del día a día y así poder automatizarlos. Realizar diagramas de OP y de AP para identificar problemas y resolverlos de manera lógica y gráfica. Identificar y analizar nuevos lenguajes de programación en la PLC, como el lenguaje que hemos realizado es el ladder. También adaptar a nuevas interfaces con el fin de dominarlos de manera usuario. Fomentar valores de trabajo en equipo en la elaboración de maquetas y coordinación de las mismas. Y por último, desarrollar capacidades que nos permitan trabajar en equipo y la predisposición de saber afrontar posibles problemas a futuro. Ahora, mi participación en el proyecto ha sido elaborar el presupuesto de los componentes utilizados en el proyecto, realizar las conexiones eléctricas y neumáticas de manera presencial en la universidad, como también asistir de manera continua a las reuniones virtuales y presenciales para la mejora del proyecto y las simulaciones de la programación para la correcta funcionalidad del proyecto. Realizar la rúbrica e implementación de mejoras para la fachada del proyecto. También la elaboración de los avances, ya sea en Word, PPT o también en el programa Ladder del proyecto. Y la elaboración del proyecto en el plano CAD en 3D, donde se puede observar el proyecto final y la funcionalidad. Los materiales empleados en la construcción de la estructura del proyecto fue un pliegue en melamina de 18 milímetros de grosor y los cortes fueron con las medidas sacadas del plano CAD en 3D para poder tener una mayor precisión. También se utilizó tornillos, taladros, etcétera, para poder realizar la completa estructura del proyecto. Los componentes empleados en la implementación del proyecto son 1 metro de manguera, 3 cilindros de doble efecto, 3 electroválvulas, un sensor coactivo PNP, un PLC logo, una fuente de alimentación, 4 silenciadores, 2 estranguladores, 3 recores y 2 estabilizadores. A continuación explicaré el funcionamiento de cada componente implementado en el proyecto. Cilindros de doble efecto. El cilindro realiza un movimiento alternativo cambiando de dirección a medida que se agrega aire comprimido a uno de sus lados. Los amortiguadores en las posiciones finales evitan que los pistones golpeen demasiado fuerte las culatas. La amortiguación se puede ajustar con 2 tornillos. Acá brindamos algunos datos técnicos. Con respecto a la parte neumática, el fluido, el aire comprimido filtrado con o sin lubricación. La construcción es un cilindro con émbolo. La presión máxima de funcionamiento es de 1000 kilopascales o 10 bar. El diámetro del émbolo es de 20 mililitros. La carrera máxima es de 100 milímetros. La fuerza de avance con 600 kilopascales son de 189 newtons. La fuerza de retroceso con 600 kilopascales son de 158 newtons. Y la conexión es un QS G1 o 8.4 para tubo flexible de 0.4 por 0.75. El siguiente componente son las electroválvulas, que la función de las electroválvulas es controlar los líquidos o gases en modo positivo, totalmente cerrado o totalmente abierto. Usualmente se utilizan para reemplazar las válvulas manuales o para controlarlas remotamente. El funcionamiento de una válvula solenoide consiste en abrir o cerrar un orificio en el cuerpo de la válvula, permitiendo o bloqueando el flujo a través de dicha válvula.
El pistón abre o cierra la salida de un aire en movimiento, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo dentro del mango tubular al activar la bobina con una corriente eléctrica. Las electroválvulas están constituidas por una bobina, un émbolo y un tubo guía. Normalmente en válvulas cerradas, el resorte de retorno mantiene la presión del pistón en el orificio, impidiendo así el flujo. Cuando se energiza el campo magnético generando, hace que el pistón se eleve, permitiendo el flujo. Cuando se energiza la bobina de la válvula normalmente abierta, el pistón cierra la salida del aire, evitando así el flujo. Bien, el siguiente componente sería el sensor capacitivo, PNP. El sensor capacitivo funciona según el principio de un condensador de placa ideal. Uno de los factores principales es el sensor, el resto es el objeto de medición opuesto. Se crea un campo magnético entre las dos placas de capacitor. El anillo protector alrededor de la estructura asegura que el campo eléctrico sea lo más uniforme posible. Si un objeto ingresa al campo, la distancia entre las dos placas cambiará. Dicho, esto se puede medir. Bien, el siguiente componente y el más importante sería el logo PLC. El logo brinda soluciones para aplicaciones de ingeniería e instalación en el hogar, como iluminación de escaleras, iluminación exterior, toldos, marquesinas o para este caso, para nuestro proyecto de automatización. También se puede proporcionar soluciones para la ingeniería de armarios eléctricos, así como para la ingeniería mecánica y maquinaria y equipos de construcción como sistema de control de puertas y maquinaria como sistema de control de puertas, sistema de aires acondicionados, bombas de aguas de lluvia, etc. El siguiente componente sería la fuente de alimentación, que bueno, su principal función es que convierte la corriente alterna en una forma de energía directa que los componentes de la computadora necesitan para funcionar, conocida como corriente continua. A diferencia de algunos componentes del hardware innecesarios, la fuente de alimentación es un factor importante porque sin ella el resto del hardware interno no puede funcionar. La potencia a menudo se abrevia como PSU y también se conoce como fuente de alimentación. Las placas base, los estuches y las fuentes de alimentación vienen en una variedad de tamaños, conocidos como factores de forma. Estos tres elementos deben ser compatibles entre sí para que puedan funcionar. No, también tenemos los estranguladores, que son, los inductores están a disposición en muchas configuraciones para modos de operación fijos y ajustables. Los estranguladores ajustables permiten cambiar los ajustes de presión y flujo de fluidos para cumplir con los requisitos del proceso o la producción. Los agitadores estacionarios no brindan esta flexibilidad, aunque son más resistentes a la abrasión en condiciones prolongadas de producción u operación de fluidos abrasivos. El siguiente componente es el estabilizador, que es un dispositivo diseñado para mantener una corriente constante con el fin de proteger el equipo eléctrico conectado a él de problemas tales como sobretensiones, caídas de voltajes y cambios de voltajes. Más que nada es un componente para poder prevenir accidentes. Bien, el siguiente punto sería la explicación del proyecto. Para ello hemos realizado la programación en lenguaje ladder, donde se insertó contacto abierto que corresponde al panel de control, lo hemos denominado I2, que es Start para que pueda empezar. Posteriormente se conectó contacto abierto para habilitar el sensor que habilitará a los 3 relés de barrido disparado por flancos, o también llamados temporizadores. Cada temporizador cierra el contacto abierto que lleva su mismo nombre, T001, T002 y T003, activando la bobina, que en nuestro caso vienen a ser las electroválvulas, de esta manera extendiendo nuestros cilindros neumáticos. Por consiguiente, el cilindro A se extiende de manera horizontal por 2 segundos empujando el sólido. Después el cilindro B se extiende verticalmente por 3 segundos sellando el sólido. Y por último, el cilindro C se extiende horizontalmente por 2 segundos despejando el sólido. El tiempo estimado
de este proceso es de 9 segundos, donde finalizado el proceso se realizarán nuevamente los pasos cíclicamente. Bien, el proyecto denominado Diseño de una máquina selladora se desarrollará en los meses de mayo y junio. La elaboración del presupuesto fue del 15 al 16 de mayo. La presentación del presupuesto fue el 17 de mayo. La compra del PLC y todos los materiales y o componentes se realizaron el 18 al 19 de mayo. La elaboración del programa se realizó del 20 al 24 de mayo. El montaje e instalación de componentes se realizó el 25 al 28 de mayo. La instalación de sensores se realizó del 29 al 31 de mayo. El cableado final se realizó el 31 de mayo, del 31 al 1 de junio. La prueba y la simulación del programa se desarrolló del 2 al 3 de junio. La simulación final fue el 4 al 7 de junio. La prueba de los sistemas de seguridad se desarrolló del 8 al 10 de junio. Las correcciones y la prueba final se probó del 13 al 14 de junio. La presentación del presupuesto se presentó del 15 al 16 de junio y la finalización y presentación final del proyecto será del 20 al 30 de junio. Para finalizar, como resumen, el objetivo de la propuesta de mejora es reducir tiempos y personal en el área de sellado de cajas y además ayudar a familiarizarnos con dispositivos como lo son el PLC y la programación LIDER. El uso de este nuevo dispositivo nos ayudó a reforzar conocimientos anteriores como lo son la ingeniería de métodos, ingeniería eléctrica, ingeniería de procesos y demás, las cuales fueron necesarias para la implementación de esta vasta área como es la automatización industrial.